En este problema nos dan este subespacio de R3. Desde luego es un subespacio de dimensión 2. Para hacer vídeo y pensad por qué. Es un subespacio de dimensión 2 porque está generado por dos vectores que no son proporcionales. Por tanto, está generado por dos vectores independientes. Por tanto, estos dos vectores generan una base de U. Perdón, estos dos vectores forman una base de U. Generan U, son independientes, son una base de U. Una base de U tiene dos vectores, dimensión de U es igual a 2. Y lo que nos piden es encontrar un subespacio de dimensión 1 de forma que R3 sea la suma de U más W. Una forma equivalente de enunciar este problema es la siguiente. Hay que encontrar W subespacio de R3 tal que R3 sea la suma directa de U y W. ¿Vale? Esto que he puesto ahora es un enunciado equivalente. Vamos a ver por qué. Si hacemos el problema, si encontramos este W, pues vamos a ver que esta suma es directa. Esta suma es directa porque, si ocurre esto, ¿cuál es la dimensión de U más W? Pues será 3, que es dimensión de U, 2, más dimensión de W, 1, menos dimensión de la intersección. Y por tanto dimensión de la intersección es 0. La suma de U y W es directa. Recíprocamente, si encontramos el W que cumpla que R3 es la suma directa, si encontramos un W que cumpla que R3 es la suma directa de U y W, entonces 3 igual a la dimensión de R3 es dimensión de U, 2 más dimensión de W. Por tanto, dimensión de W será 1. ¿Vale? Es decir, esto que he puesto ahora es un enunciado equivalente al del problema. ¿Para qué sirve poner este enunciado equivalente? Bueno, pues porque con este enunciado equivalente ya tenemos un resultado de teoría que nos garantiza que este W existe. Es decir, cuando os encontréis con este problema 5, os piden encuentra un W que cumpla estas condiciones, lo primero a pensar es, vale, nos piden que lo encontremos, muy bien, pero ¿por qué sabemos que existe? Vale, pues una vez tenéis el enunciado así, hay un resultado de teoría que os dice que el W existe. Para hacer vídeo y pensad qué resultado es. Bueno, es la última proposición de la sección 8, la que nos dice que todo subespacio posee complementario. Dado un subespacio U de un espacio vectorial V, siempre existe un W subespacio de forma que V es la suma directa de U y W. Vale, y enunciar el problema de esta forma no solo nos sirve para saber por qué sí que existe el W, sino que también nos sirve para saber cómo encontrarlo. Para encontrarlo no hay más que seguir la demostración de esa proposición. Es decir, ¿cómo se razonaba en esa proposición? Se cogía una base de U. Pues bueno, ya tenemos una base de U. En este problema tenemos que el conjunto formado por 0, 1, 1 y 1, 2, 1 es base de U. Una vez teníamos una base de U en la proposición, en la última proposición de la sección 8, esa base se prolongaba a una base de V. Vale, pues lo que queremos hacer ahora es añadir un vector a esta base para que los tres vectores sean base de R3. Vale, entonces voy a escribirlo. Ahora hay que prolongar esta base esta base
de U a una base de R3. Es decir, a estos dos vectores queremos añadirle uno más, de forma que los tres vectores sean base de R3. Vale. Una forma de hacerlo... No, estaba pensando en un problema que he hecho antes, pero yo creo que ni siquiera era un problema de este control, creo que era un problema del control del 18-19, o sea que voy a olvidarme de ello. Pero bueno, quiero un vector que sea independiente de estos dos. Bueno, voy a dejarlo como ejercicio, ¿vale? Ya digo. Voy a dejar como ejercicio encontrar este tercer vector, o voy a poner lo que yo veo a ojo que va a ser una posibilidad, ¿vale? O sea, afirmo que el conjunto formado por 0, 1, 1, 1, 2, 1 y 0, 0, 1 es base de R3. Vale, y ya digo, esto no hace falta verlo a simple vista, podéis comprobarlo. Ahora, aún así, si esto es base de R3, pues vale, esto será una base de R3 que prolonga esta base de U. Pero ¿cómo se llega a ver que este vector no sirve? Bueno, pues ya digo, os dejo que penséis en ello, que penséis en cómo se puede prolongar, o cómo podéis encontrar un método para prolongar esta base de U a una base de R3. Vale, y ahora, en la demostración de la proposición de la sección 8, teníamos una base de U, la prolongábamos a una base de todo el espacio. Lo siguiente que hacíamos era definir W. W lo definíamos como el subespacio generado por los vectores que hemos añadido. Sea W el subespacio generado por el vector que hemos añadido, en este caso el 0, 0, 1. Y en la demostración se veía que V era la suma directa de U y W. Aquí realmente podría acabar este problema diciendo que por la demostración de esa proposición, R3 es la suma directa de U y W. Por la demostración de la última proposición de la sección 8, R3 es la suma directa de U y W. Ahora, no es necesario utilizar este argumento de decir, mirad la demostración y en esa demostración se ve que esto es así. No es necesario, ¿vale? Se podrían comprobar las dos propiedades, ¿vale? Alternativamente, se pueden comprobar las dos propiedades que hace falta para ver que R3 es la suma directa de U y W. Es decir, se puede comprobar que R3 es U más W. Intuitivamente esto está claro porque cualquier vector de R3 es una combinación lineal de los vectores de esta base. Una combinación lineal de los dos primeros vectores es un vector de U. Una combinación lineal del último vector es un vector de W. Así se escribe cualquier vector de R3 como la suma de un vector de U más un vector de W. Y también hay que comprobar que la suma es directa, es decir, que U intersección W es igual a 0. ¿Vale? Si queréis hacerlo así, que es la forma más elemental, sin tener que citar esta demostración,
Lo dejo como ejercicio.